En Paucartambo, en el Cusco profundo, el calendario marca 3 de septiembre de 1843, y el aire de la sierra tiene esa mezcla de sol que quema y sombra que muerde. Las calles son estrechas, de piedra gastada, y el sonido no es el de carruajes elegantes, sino el de pasos sobre empedrado, el de animales, el de voces que se cruzan en quechua y castellano. Allí nace Serapio Calderón Lazo de la Vega. Nace lejos de Lima, lejos del puerto, lejos de los salones, donde se decide el país con un apretón de manos y una firma rápida. Nace donde el Perú se siente antiguo, vertical, con montañas que parecen vigilarlo todo, y sin embargo, su vida va a girar alrededor de algo que no se ve en el paisaje. El papel, la hoja, la tinta, el sello. La idea de que un país puede sostenerse no solo por la fuerza, sino por procedimientos, por expedientes, por actas, por decretos que viajan doblados en valijas, atravesando cordilleras, para llegar a una mesa donde alguien los lee y los convierte en orden. En el Perú de mediados del siglo XIX, esa fe en la norma es casi una apuesta temeraria. El país es joven, inquieto, y la política se parece demasiado a un campamento. Pronunciamientos, caudillos, lealtades que cambian con la marea. La república se escribe y se borra con la misma facilidad con la que se cambia una guardia. En Lima, los gobiernos se suceden con rapidez. En las provincias, la distancia convierte cualquier decisión central en rumor, en eco tardío, y aún así, en ese mundo, hay hombres que eligen el camino menos vistoso, el del derecho. Serapio Calderón crece en un entorno donde la autoridad no siempre viene de un uniforme. En el Cusco, la memoria del orden colonial todavía pesa en las formas. El respeto por el cargo, por el documento, por la palabra escrita. La ciudad, con sus muros incas, sus iglesias barrocas, sus patios fríos al amanecer, enseña una lección silenciosa. Lo que dura no siempre es lo que grita más fuerte. Lo que dura es lo que se administra, lo que se registra, lo que se hereda como práctica. La educación de un joven cusqueño con aspiraciones en esa época no es un camino recto. Es un ascenso por escalones irregulares, entre maestros severos, bibliotecas con volúmenes gastados y una disciplina que no tiene glamour. El derecho se aprende leyendo y repitiendo, discutiendo artículos, memorizando fórmulas, entendiendo que una coma puede cambiar un sentido. No es la épica del campo de batalla, es la épica del escritorio. Y ese escritorio, en el Cusco, no es un mueble lujoso. Es una mesa donde el frío se cuela por las manos, donde la vela se consume, rápido, donde el silencio se rompe con el rasgueo de la pluma. Calderón se forma como jurista en un país que todavía está decidiendo qué significa ser república. La Constitución existe, sí, pero su autoridad compite con la costumbre, con el poder local, con la urgencia. En las provincias, el juez, el abogado, el escribano, son figuras que conectan mundos. El mundo de la ley escrita y el mundo de la vida real, donde la gente pide soluciones inmediatas. Un jurista aprende pronto que la norma no flota en el aire. Se aplica sobre conflictos concretos: tierras, herencias, deudas, límites, abusos, y cada conflicto tiene nombres, familias, resentimientos antiguos. En el Cusco, además, el peso de la tierra es literal. La propiedad no es solo un título, es una historia. Es una chacra, una hacienda, una comunidad, un deslinde que se discute desde hace décadas. El abogado que se mete allí necesita paciencia y una cierta frialdad. Necesita escuchar sin prometer milagros. Necesita escribir con precisión y, sobre todo, necesita entender que su autoridad no viene de su voz, sino de su capacidad de convertir el caos en expediente. Serapio Calderón se hace abogado en ese clima, y eso lo marca. Porque el abogado de provincia no puede darse el lujo de vivir de gestos, tiene que vivir de resultados. Si redacta mal, pierde el cliente. Si interpreta mal, se gana un enemigo. Si se deja llevar por la pasión política, se quema. La moderación no es una pose, es una herramienta de supervivencia. Mientras Calderón se abre paso, el Perú atraviesa décadas de vaivenes. El guano ha dado riqueza y también ha creado una ilusión peligrosa. La de un Estado que puede gastar sin construir bases sólidas. La prosperidad guanera alimenta obras, burocracias, ambiciones, y cuando esa riqueza se agota o se compromete, queda la resaca. Deuda, crisis, disputas. En ese escenario, el derecho se vuelve un campo minado, porque cuando el Estado está débil, la ley se vuelve botín. Y cuando la ley se vuelve botín, el jurista tiene que decidir si se vende o si resiste. Calderón, por lo que deja ver su trayectoria, elige resistir a su manera. No como tribuno incendiario, sino como hombre de procedimientos. Eso no significa pureza angelical, significa otra cosa,
una apuesta por la continuidad, por la idea de que, incluso en un país que se sacude, hay que mantener una línea de papel que no se rompa. El Cusco de la segunda mitad del siglo XIX no es un rincón aislado del mundo. Es una ciudad conectada por rutas difíciles, sí, pero conectada. Llegan noticias de Lima con retraso, pero llegan, se comentan en plazas, en cafés modestos, en corredores de claustros. Se habla de presidentes que caen, de generales que suben, de reformas que se anuncian y se diluyen. Y se habla, con una mezcla de orgullo y amargura, de la distancia. Lima decide, el interior obedece o negocia. En ese Perú, la política nacional suele mirar a las provincias como reserva de votos, de recursos, de hombres, pero las provincias también miran a Lima con recelo, como centro que absorbe y devuelve poco. Un jurista cusqueño que entra en la vida pública carga con esa tensión, no puede ignorarla. Tiene que moverse entre dos mundos, el de la élite limeña que se cree dueña del Estado y el de la realidad provincial que conoce. El Estado como presencia intermitente. La carrera de Calderón empieza en lo local, como casi todas las carreras sólidas. Antes de que un nombre llegue a los periódicos de la capital, tiene que hacerse conocido en su propio entorno. Y en el entorno cusqueño, el prestigio se construye con constancia, con casos bien llevados, con reputación de seriedad, con la capacidad de no perder la cabeza cuando otros la pierden. El abogado que grita mucho puede ganar aplausos. El abogado que escribe bien gana sentencias. Hay una escena que se repite, aunque nadie la haya pintado. Un despacho con papeles apilados, un tintero, un sello. Afuera, el ruido de la calle. Adentro, el mundo reducido a párrafos. El Estado, en provincias, muchas veces es eso. Un hombre que firma, un hombre que certifica. Un hombre que pone orden en el lenguaje para que el orden exista en la realidad. Y entonces llega la gran fractura que marca a toda una generación. La Guerra del Pacífico. 1879. El Perú entra en guerra con Chile, y lo que sigue no es solo una derrota militar, es una crisis moral, económica, institucional. Lima ocupada, el Estado desarticulado, las regiones viviendo entre la incertidumbre y la necesidad de organizarse como puedan. La guerra no solo destruye infraestructura, destruye confianza, y cuando se destruye la confianza la ley sufre, porque la ley necesita creer en algo, en que habrá mañana, en que habrá autoridad, en que habrá continuidad. Para un jurista como Calderón, la posguerra es un campo de trabajo y de dolor. Trabajo porque hay que reconstruir. Títulos, registros, administración. Dolor, porque la reconstrucción no es heroica, es ingrata. Es revisar ruinas, ordenar cuentas, lidiar con la pobreza, con el resentimiento, con la sensación de humillación nacional. En esos años el Perú busca culpables y busca salvadores, y muchas veces encuentra caudillos. Pero también lentamente se abre paso a otra lógica, la de la reconstrucción civil, la idea de que el país no puede vivir eternamente al ritmo del sable, que necesita instituciones, que necesita un Estado que funcione sin depender del carisma de un hombre armado. Esa idea no nace de la nada. Se cocina en círculos políticos, en debates, en periódicos, en el Congreso, y se asocia con fuerza creciente al partido civil y a la etapa que después se llamará República Aristocrática. Un periodo dominado por élites, por redes económicas, por una visión de orden y modernización que convive con exclusiones profundas. Calderón, desde el Cusco, se mueve hacia ese mundo de la política institucional, no como figura de masas, sino como pieza confiable. Y en política, la confiabilidad es una moneda silenciosa. No brilla, pero compra mucho. Un hombre que no se desborda, que no improvisa, que entiende el lenguaje de la ley, es útil para un sistema que quiere presentarse como estable. En el Cusco, la vida pública tiene sus propios escenarios. Municipalidades, juzgados, colegios profesionales, espacios donde se discuten. Obras, impuestos, orden público. Allí se aprende el arte de la administración. El presupuesto que no alcanza, la obra que se retrasa, el conflicto entre vecinos, la presión de notables locales. No es la gran política, pero es la política real, la que enseña a gobernar sin discursos grandilocuentes. Calderón va consolidando un perfil. Jurista, hombre de orden, de trato sobrio. Un hombre que entiende que el poder no siempre se ejerce con fuerza, sino con trámite, con el expediente que avanza, con la resolución que se redacta de manera que resista impugnaciones, con el sello que convierte una decisión en acto del Estado. Y mientras tanto Lima se transforma. A fines del siglo XIX, la capital se moderniza en ciertos sectores. Tranvías, nuevas avenidas, una vida social intensa en clubes y tertulias.
El país se inserta en mercados internacionales con exportaciones, con capitales, con proyectos de infraestructura, pero esa modernización es desigual. En muchas regiones, la vida sigue marcada por la distancia, por la economía local, por relaciones sociales rígidas. La república aristocrática es, en parte, eso, un Estado que se presenta como moderno, pero que descansa en una estructura social, estrecha, con participación política limitada. Para un cusqueño como Calderón, entrar en la política nacional implica atravesar una frontera invisible. No es solo viajar, es adaptarse a códigos. En Lima, el apellido, las conexiones, el club importa quién te presenta, importa con quién almuerzas, importa si eres de confianza. Y la confianza en ese mundo se construye con lealtad a la estabilidad. Calderón no es un caudillo, no tiene ejército, no tiene montoneras, no tiene esa aura de hombre providencial que tanto seduce en épocas de crisis. Tiene otra cosa: credenciales, formación, trayectoria y una cualidad que en política puede ser decisiva: no asustar a nadie, no amenazar el equilibrio, no prometer revoluciones. En un sistema que teme el desorden, eso vale oro. Su carrera lo lleva a ocupar cargos que lo van acercando al centro del Estado. La figura del jurista en el Perú de entonces es clave. El Estado necesita abogados para todo: para legislar, para administrar justicia, para negociar, para sostener la apariencia y a veces la realidad de legalidad. En un país donde la legalidad ha sido frágil, la necesidad de hombres que la encarnen se vuelve casi obsesiva, y aquí aparece el contraste que lo acompañará siempre. El hombre de provincia que cree en la norma, entrando en un sistema donde la norma convive con pactos de élite, donde la ley se respeta, sí, pero también se interpreta según conveniencias, donde el Congreso es arena de debates, pero también de acuerdos entre pocos, donde la estabilidad es un valor supremo, incluso si esa estabilidad significa dejar fuera a muchos. Calderón aprende a moverse en ese terreno sin romperse. No es poca cosa, porque el Perú de fines del 19 y comienzos del 20 no es un país pacífico por naturaleza. Es un país que busca desesperadamente parecerlo. Y para parecerlo necesita funcionarios que no improvisen. La imagen del escritorio vuelve una y otra vez. En Cusco el escritorio es refugio contra el ruido. En Lima el escritorio es poder. Un decreto firmado en palacio puede cambiar destinos. Puede nombrar, destituir, ordenar, puede abrir o cerrar puertas. Y el hombre que firma, si no tiene base propia, depende de algo más, de la legitimidad del procedimiento, de que todos acepten que esa firma vale porque está donde debe estar, en el momento debido, con el sello correcto. En la vida de Calderón esa lógica se va imponiendo. Su ascenso no es el de un meteoro, es el de una escalera, peldaño por peldaño, y cada peldaño tiene el mismo material: papel. El Cusco, mientras tanto, sigue siendo Cusco, con sus mañanas frías y sus tardes de sol duro, con su mezcla de solemnidad y mercado, con su religiosidad visible en procesiones y campanas, con su memoria histórica que pesa como piedra. Un hombre formado allí lleva consigo una relación particular con el tiempo. Sabe que las cosas no cambian de un día para otro, que la paciencia es una forma de inteligencia. Esa paciencia será crucial cuando el país entre en el siglo XX, porque el siglo XX llega con promesas de modernidad, pero también con tensiones nuevas, demandas sociales, conflictos regionales, disputas por el control del Estado entre partidos y facciones. La república aristocrática busca administrar el cambio sin perder el mando, y para eso necesita figuras que representen continuidad. Calderón encaja, no por carisma sino por perfil: jurista, moderado, con experiencia, con reputación de hombre serio, y además, algo que en Lima puede ser visto con ambivalencia: provinciano. Eso puede ser obstáculo, pero también puede ser útil. Un provinciano en un cargo alto puede servir como símbolo de integración, como gesto hacia el interior, sin alterar demasiado el control real de las redes limeñas. En 1903, el Perú elige presidente a Manuel Candamo. Candamo es civilista, figura importante del Partido Civil, representante de esa élite que se presenta como garante del orden. Y en la fórmula aparece Serapio Calderón como segundo vicepresidente. Segundo, no primero. Ya desde allí se nota el tipo de destino que se le asigna: estar cerca, pero no al centro. Ser respaldo, no protagonista. La vicepresidencia en el Perú de entonces no es un cargo decorativo. Es una pieza del mecanismo constitucional, un seguro, un nombre que se guarda en el cajón por si el país se queda sin conductor. Y el hecho de que Calderón llegue allí dice mucho de cómo lo ven. Como hombre confiable para sostener el timón si hace falta, sin cambiar el rumbo. Pero antes de llegar a ese punto, hay toda una vida de formación y de práctica que lo hace posible, porque nadie pone a un desconocido en la línea de sucesión si teme sorpresas.
Y Calderón para 1903 es lo contrario de una sorpresa. Es previsibilidad, es norma. Es el sello que cae siempre en el lugar correcto. El Perú que sale de la guerra y entra en la etapa civilista ha aprendido a golpes que la improvisación cuesta caro. Ha aprendido que un Estado sin procedimientos se deshace, y por eso en la cúspide se valora al jurista, al hombre que entiende el lenguaje del Estado como si fuera su lengua materna. Calderón, desde Paucartambo hasta Cusco, desde Cusco hacia la política nacional, representa esa trayectoria silenciosa. No es el héroe de bronce, no es el general victorioso, es el hombre que sabe redactar, el hombre que sabe escuchar, el hombre que sabe esperar, y en un país acostumbrado a los relámpagos, un hombre así puede parecer gris. Pero el gris en administración es estabilidad. Hay algo casi irónico en todo esto. El Perú, tan dado a recordar gestas y tragedias, suele olvidar a quienes sostienen el día a día, a quienes hacen que el Estado no se caiga por falta de trámite, a quienes, cuando todo tiembla, se sientan, abren un expediente y siguen. En el Cusco la vida le ha enseñado a Calderón que el poder no siempre se anuncia, a veces se ejerce en silencio, con una firma, con un sello, con una hoja que viaja. Y esa hoja en un país largo y difícil puede ser más decisiva que un discurso. Cuando el siglo XX asoma, Calderón ya está colocado en el engranaje, no como motor, sino como pieza que evita que el motor se trabe. Y esa es una forma particular de destino político. Estar destinado a ser necesario precisamente cuando nadie quiere drama, cuando todos quieren que el mecanismo funcione. La historia, sin embargo, no suele respetar los planes humanos. La salud de un presidente puede cambiarlo todo. Un calendario electoral puede volverse una cuenta regresiva y el hombre que parecía secundario puede encontrarse, de pronto, frente al escritorio más pesado del país. Pero antes de que eso ocurra, antes de que el Palacio de Gobierno se convierta en su lugar de trabajo, Calderón es, ante todo, un producto de su formación. Un abogado cusqueño moldeado por la posguerra, por la reconstrucción institucional, por la idea de que el Perú necesita menos espadas y más papeles, menos gritos y más actas, menos caudillos y más procedimientos. Y en esa elección de vida, la elección de la norma, está la semilla de todo lo que vendrá después. Porque cuando llegue el momento de sostener el Estado prestado, cuando el poder no sea conquista sino encargo, lo único que tendrá para afirmarse no será un ejército ni una multitud, será lo mismo que lo acompañó desde el inicio, la firma y el sello. En Lima, a comienzos del siglo XX, el aire huele distinto. No es el frío seco del Cusco ni el polvo de los caminos serranos. Es humedad de río, sal que llega desde el Callao, carbón de tranvía, perfume caro en los zaguanes de las casonas. La ciudad se estira hacia la modernidad con una mezcla de ansiedad y etiqueta. Postes de luz, rieles, periódicos que salen temprano, cafés donde se habla de política como quien habla de bolsa, y, al mismo tiempo, una Lima que sigue siendo pequeña en su núcleo real. Un puñado de apellidos, clubes, directorios, bufetes, ministerios. El país entero cabe en pocas mesas. Para un abogado cusqueño, el salto no es solo geográfico, es un cambio de temperatura social. En el Cusco, el prestigio se gana con paciencia y con presencia. Te ven, te conocen, te miden en el juzgado, en la municipalidad, en la calle. En Lima el prestigio se certifica, se refrenda, se recomienda. Importa quién te abre la puerta y con qué palabras. Importa el papel, sí, pero también el sobre que lo acompaña. Serapio Calderón llega a ese mundo con lo único que no se improvisa. Reputación de hombre serio, no de tribuno, no de agitador, serio. Esa palabra, en la República aristocrática, es casi un título. Serio significa previsible. Significa que no vas a incendiar el salón, que no vas a romper el pacto, que entiendes que el Estado, para esa élite, es una maquinaria delicada. Si se traba, se detiene el comercio. Si se detiene el comercio, se detiene el país. Si se detiene el país, aparece el fantasma de la guerra civil, del pronunciamiento, del otra vez lo mismo. El partido civil que domina el escenario no es un partido de masas, es una red, una forma de administrar el poder con lenguaje de administración. Presupuestos, contratos, obras públicas, aduanas, ferrocarriles, bancos. Es el poder vestido de civil, pero con disciplina de cuartel en lo que importa. La continuidad. Y esa continuidad necesita juristas como necesita contadores. Necesita gente que sepa escribir el Estado. Calderón, jurista, encaja como encaja una pieza bien tallada. No porque sea limeño, no lo es, sino porque habla el idioma que Lima quiere oír. El idioma de la norma. En un país donde la ley ha sido tantas veces un decorado, el civilismo intenta convertirla en estructura, a su manera, con sus límites, con sus exclusiones, con su mirada desde arriba, pero estructura al fin.
La política nacional, vista desde cerca, no es solo discursos en el Congreso, es un flujo constante de papeles, oficios que entran y salen, nombramientos, consultas, dictámenes, proyectos de ley que se corrigen con lápiz en los márgenes, telegramas que llegan con urgencia desde provincias, un conflicto de tierras, una protesta, una elección municipal disputada, un prefecto que pide refuerzos, un juez que denuncia presiones. El Estado es una correspondencia interminable, y en esa correspondencia, el que sabe leer entre líneas tiene poder. Calderón no llega a la cima por un golpe de suerte repentino, llega porque durante años se vuelve útil, y ser útil en política es más decisivo que ser brillante. El brillante incomoda, el útil sostiene, el brillante quiere dejar huella, el útil quiere que el expediente cierre. En el Perú de posguerra, la reconstrucción institucional no es un concepto abstracto, es una pelea diaria por hacer que algo funcione, que el registro civil registre, que el juzgado juzgue, que la recaudación recaude, que el correo llegue, que el presupuesto no sea una fantasía. Y en esa pelea, el abogado es un operador central. Interpreta, redacta, ordena, legitima. La firma y el sello no son símbolos, son herramientas de gobierno. La república aristocrática, con su fachada de estabilidad, vive de equilibrios frágiles. Por debajo el país es desigual, vasto, difícil. Las provincias no son un decorado. Son el Perú real, con economías locales, con comunidades, con haciendas, con conflictos que no se resuelven en los clubes de Lima. Y sin embargo, el centro político actúa como si pudiera administrar todo desde un escritorio. A veces puede, a veces no, pero lo intenta. Y para intentarlo necesita hombres que no se salgan del guión institucional. Calderón, desde su perfil, ofrece algo valioso. No trae consigo una clientela armada, no trae un caudillismo regional que amenace al centro. Trae credenciales, trae oficio, trae la capacidad de sentarse horas a revisar un texto legal sin perder la paciencia. Parece poco. En realidad es muchísimo cuando lo que se teme es el desorden. En esos años, el Perú está aprendiendo a vivir con partidos que compiten sin destruirse del todo. Aprendiendo, a medias, a hacer elecciones que no terminen en guerra. Aprendiendo a aceptar que el poder puede cambiar de manos por calendario y no por bala. Es un aprendizaje incompleto, lleno de trampas, de exclusiones. El sufragio es limitado, la participación popular está lejos de ser plena. Pero aún así es un cambio respecto al siglo XIX de pronunciamientos. Y allí aparece Manuel Candamo, civilista, figura de consenso dentro de su mundo. Un hombre que representa esa idea de gobierno como administración. Candamo llega a la presidencia en 1903, en un momento en que el país quiere respirar sin sobresaltos. Quiere orden, quiere crédito, quiere comercio. Quiere que el Estado no sea una aventura. La fórmula presidencial incluye vicepresidencias, y en ese detalle, que parece técnico, se esconde una filosofía. La sucesión constitucional no es un adorno, es un seguro contra el vacío. El Perú ha visto demasiadas veces lo que pasa cuando el poder queda sin dueño claro. Se lo disputan, y cuando se lo disputan el país se parte. Por eso elegir a un vicepresidente no es solo llenar un casillero, es decidir quién puede sostener el timón si el capitán cae. Y en 1903, Serapio Calderón es elegido segundo vicepresidente del Perú. Segundo, una posición que en apariencia está lejos del centro, pero en política la distancia puede ser engañosa. La línea de sucesión es una escalera. Uno no sabe cuándo le toca subir un peldaño. ¿Por qué Calderón? Porque no asusta, porque no tiene ejército, porque no tiene una facción propia que quiera cobrarse el favor, porque su biografía no está marcada por la violencia política, sino por el derecho, porque siendo cusqueño puede servir también como gesto. El Estado no es solo Lima, aunque Lima lo administre. Un hombre del interior en la fórmula da una imagen de país integrado, sin ceder el control real de las redes limeñas. Es un equilibrio fino, inclusión simbólica, continuidad práctica. La vicepresidencia, además, no es un cargo de lucimiento, es un cargo de espera. Y esperar es un arte que Calderón conoce desde su formación. El abogado espera. Espera el fallo, espera el trámite, espera la notificación, espera que el expediente vuelva con la firma que falta. La política, en su versión institucional, también es eso. Esperar el momento exacto para que el papel tenga efecto. En Lima, el Palacio de Gobierno no es solo un edificio, es un centro nervioso. Entra gente con carpetas bajo el brazo, sale gente con órdenes en la cabeza. Los ministros discuten cifras, los parlamentarios discuten textos, los empresarios discuten concesiones, los diplomáticos discuten palabras. Todo se discute, y al final alguien firma. Calderón, como segundo vicepresidente, se mueve en ese entorno con discreción. No es el hombre que encabeza titulares, es el hombre que está, que escucha, que entiende,
que no se precipita. En un sistema donde el poder real se reparte entre el Ejecutivo, el Congreso y las redes económicas, la discreción es una forma de supervivencia. El que habla demasiado se equivoca. El que promete demasiado se compromete. El que se compromete demasiado se vuelve peligroso. Candamo, por su parte, representa la continuidad civilista. Pero la continuidad también depende del cuerpo. Y el cuerpo falla. La salud del presidente empieza a deteriorarse. En la política, la enfermedad es un enemigo silencioso. No se debate en el Congreso, no se negocia en un club, no se compra con un contrato, simplemente avanza. Y cuando avanza, obliga al Estado a mirarse al espejo. ¿Funciona el mecanismo de sucesión o todo era teatro? A medida que la enfermedad de Candamo se agrava, el ambiente político se vuelve más tenso. Aunque por fuera se mantenga la compostura, en los pasillos se habla en voz baja, en los periódicos se mide cada palabra. Nadie quiere provocar una crisis, pero todos calculan. Porque el poder, incluso en su versión civil, siempre se calcula. El primer vicepresidente, en la lógica constitucional, es el llamado natural a reemplazar al presidente en caso de impedimento. Pero la política no es solo lógica constitucional. Es también presencia, disponibilidad, circunstancias. Y allí, la figura del segundo vicepresidente, que parecía lejana, empieza a adquirir peso de papel, peso de sello. Calderón, en ese contexto, no puede actuar como si fuera un espectador. La vicepresidencia lo coloca en la órbita del Ejecutivo, en la conversación sobre continuidad, en la necesidad de que el Estado no se detenga, y el Estado, cuando huele a vacío, atrae ambiciones como la luz, atrae insectos. Aparecen los que quieren adelantarse, los que quieren condicionar, los que quieren asegurarse de que el próximo movimiento les favorezca. La república aristocrática tiene una obsesión: evitar el sobresalto, evitar que el país vuelva a la lógica del caudillo, evitar que el ejército se convierta otra vez en árbitro, evitar que las regiones se sientan con derecho a levantarse. Para eso la sucesión debe ser impecable, no solo legal, impecable en apariencia. Que nadie pueda decir, esto fue un arreglo. Que nadie pueda usar la transición como excusa para romper el orden. Y allí, un jurista como Calderón es ideal, porque su autoridad no viene de la fuerza, viene del procedimiento. Y el procedimiento, en una transición, es lo único que todos pueden aceptar sin perder la cara. El civilismo puede decir, se cumple la Constitución. La oposición puede decir, se cumple la Constitución. El Congreso puede decir, se cumple la Constitución. Incluso los que no están invitados al banquete pueden, al menos, reconocer que el banquete sigue una etiqueta, pero esa etiqueta tiene un costo humano. Gobernar desde la vicepresidencia, incluso antes de gobernar formalmente, significa vivir bajo presión, sin tener el mando completo. Significa estar cerca del centro sin controlar el centro. Significa recibir miradas que preguntan sin preguntar. ¿Qué harás si te toca? Y responder con silencio, porque cualquier respuesta es un compromiso. Calderón no es un hombre de frases grandilocuentes. Su mundo es el de las fórmulas legales, el de los considerandos, el de los artículos. Y sin embargo, en la política, incluso el hombre de leyes necesita una cualidad que no se enseña en códigos: temple. Porque el derecho, cuando se vuelve poder, deja de ser solo texto, se vuelve decisión. Y la decisión, en un país con memoria de crisis, pesa como plomo. En esos meses, el gobierno de Candamo intenta mantener el ritmo. El Estado no puede detenerse porque el presidente está enfermo. Hay presupuestos, hay nombramientos, hay conflictos regionales, hay relaciones exteriores, hay economía. El Perú de 1903 y 1904 está insertado en un mundo donde los precios de exportación importan, donde el crédito internacional mira con lupa la estabilidad política. Un rumor de crisis puede costar caro. Un gesto de improvisación puede cerrar puertas. Por eso la fragilidad del poder se vuelve un asunto de administración. No se trata solo de quién manda, sino de que parezca que alguien manda, que el sello siga cayendo, que la firma siga apareciendo donde debe, que el país no huela a interregno. Calderón, desde su posición, observa cómo el poder real se distribuye. El Congreso no es un simple acompañante. Es un actor con peso, con capacidad de bloquear, de presionar, de negociar. Los partidos no son solo banderas, son redes de influencia. Los ministerios no son solo oficinas, son feudos administrativos. Y en medio, el presidente enfermo, el Estado que no puede detenerse, y la Constitución como guión que todos dicen respetar porque les conviene respetarlo. La figura del vicepresidente en ese contexto es extraña. Está cerca del poder pero no lo ejerce plenamente. Tiene legitimidad potencial, pero no mandato propio. Es un hombre que puede convertirse en presidente sin haber sido elegido para hacerlo directamente.
Y eso, en cualquier sistema, genera incomodidad. En un sistema oligárquico genera cálculo. ¿Será manejable? ¿Será leal? ¿Será un símbolo o un actor? Calderón ofrece una respuesta sin decirla. Será un administrador, un hombre de continuidad, un hombre que no viene a refundar nada. Y esa promesa tácita tranquiliza a quienes temen el cambio, pero también lo condena a una paradoja. Si su mérito es no romper nada, su paso por el poder será difícil de recordar. La historia suele recordar al que rompe, al que funda, al que cae con estruendo, no al que sostiene. Mientras la enfermedad de Candamo avanza, el calendario político no se detiene. Hay elecciones por venir, hay sucesión que preparar, hay un país que debe seguir funcionando. Y en esa preparación, la figura de José Pardo empieza a perfilarse como el civilista llamado a continuar el proyecto. Pardo no es un desconocido, es parte de la élite política, con trayectoria, con redes, con un nombre que pesa. La transición entonces tiene un destino probable. Pero entre el presente enfermo y el futuro electoral hay un puente. Y ese puente debe ser sólido. Calderón es ese puente, no por carisma, por procedimiento. En los días en que el poder se vuelve frágil, el detalle importa. Importa quién firma un decreto si el presidente no puede. Importa quién preside una sesión si el presidente no aparece. Importa quién recibe a un embajador. Importa quién da la orden final en un conflicto administrativo. Cada gesto puede interpretarse como avance o como usurpación. Cada ausencia puede interpretarse como vacío. El jurista, acostumbrado a medir palabras, mide también gestos. Sabe que el poder no solo se ejerce, se representa, y en un país que ha sufrido por representaciones falsas, gobiernos que prometen y no cumplen, caudillos que juran y traicionan, la representación institucional es un acto político en sí mismo. Calderón, además, carga con su condición de provinciano en un sistema limeño. Eso significa que, aunque esté dentro, siempre será observado como alguien que no pertenece del todo al círculo íntimo. Puede ser útil, pero no necesariamente será amado. Puede ser aceptado, pero no necesariamente será celebrado. Y esa distancia, curiosamente, puede jugar a su favor. El que no pertenece del todo tiene menos tentaciones de apropiarse del lugar, o al menos eso creen quienes lo eligen. La política peruana de esos años es un juego de equilibrios entre modernización y control. Se habla de progreso, de educación, de obras, de orden, pero el orden tiene guardianes. El voto restringido, la influencia de los grandes intereses, la centralización. La estabilidad se compra con exclusión. Y esa es la sombra de la república aristocrática. Funciona así, pero no para todos. Mantiene paz relativa, sí, pero sobre una sociedad desigual. Calderón, hombre de leyes, se mueve dentro de ese marco sin pretender cambiarlo. No hay señales de un reformismo radical en su perfil. Su papel es otro: garantizar que el mecanismo no se rompa. Y en un momento de fragilidad presidencial, esa garantía se vuelve crucial. Cuando Candamo se retira del ejercicio efectivo del poder por la gravedad de su enfermedad, el Estado entra en una zona delicada. No es un golpe, no es una revolución, es algo más inquietante. Una transición por desgaste físico, y allí la Constitución deja de ser un texto para convertirse en una ruta de emergencia. El 1904 se acerca con su carga de incertidumbre. Los actores políticos miran el calendario como se mira un reloj en una sala de espera. Cada día cuenta, cada firma cuenta, cada sello cuenta. Calderón, segundo vicepresidente, sabe que su vida, hasta entonces hecha de escalera lenta, puede cambiar de golpe, y lo sabe sin necesidad de dramatizarlo. Lo sabe como sabe un abogado que un expediente puede dar un giro por una sola notificación. Un papel llega, un papel cambia todo. En Lima, el poder tiene una textura: madera pulida de escritorio, cuero de sillones, tinta fresca, papel sellado. En Cusco el poder tenía otra textura: piedra fría, patios, juzgados con eco. Calderón ha vivido ambas. Y ahora, en la capital, su herramienta más antigua, la firma y el sello, está a punto de convertirse en la herramienta más pesada, porque hay algo que la política rara vez perdona: el vacío. Y cuando el presidente enferma, el vacío se asoma. La república aristocrática, tan orgullosa de su orden, no puede permitir que ese vacío se convierta en grieta. Necesita que alguien, sin ambición visible, sin ejército, sin caudillismo, se siente en el escritorio correcto y haga lo que el sistema espera: sostener, administrar, convocar, entregar. Y en ese momento el abogado cusqueño deja de ser un nombre en una fórmula, deja de ser un segundo, empieza a ser para el Estado una posibilidad inmediata, una posibilidad que no se anuncia con trompetas, se anuncia con un documento, con una resolución, con una firma, con un sello. El 7 de mayo de 1904 amanece en Lima con esa luz blanquecina que no termina de ser sol ni termina de ser neblina. La ciudad parece envuelta en una gasa húmeda.
Los balcones de madera oscura sudan salitre. En las calles, el ruido metálico del tranvía se mezcla con el pregón de los vendedores y el trote de algún caballo apurado. Y sin embargo, lo que de verdad pesa no está en la calle, está adentro, en los corredores del poder, donde el aire huele a papel guardado, a tinta, a cera, a cuero viejo. Ese día, el Estado peruano se sostiene con una palabra que suena fría, casi burocrática. Impedimento. El presidente Manuel Candamo está gravemente enfermo. Ya no es un secreto de pasillo. Es un hecho que obliga a mover la maquinaria constitucional, y la maquinaria, cuando se activa, no pregunta si el hombre que debe ocupar el asiento tiene carisma o ejército o una plaza llena gritando su nombre. Pregunta otra cosa, pregunta si está en la línea, si corresponde, si el papel lo dice. Serapio Calderón, jurista de Cusco, segundo vicepresidente, llega al centro de la escena por esa lógica implacable. No por una marcha, no por un pronunciamiento, por un artículo, por un orden de sucesión, por la firma y el sello. Y entonces ocurre la coincidencia que vuelve todo más urgente, más definitivo, más irreversible. Ese mismo 7 de mayo muere Candamo. La noticia corre con la velocidad de los telegramas y la lentitud de las confirmaciones. Primero el rumor, luego el dato, luego el luto oficial. En una república que se quiere moderna, la muerte del presidente no puede convertirse en un agujero negro. No puede abrir la puerta a la improvisación. No puede dar excusas a los que sueñan con el desorden. La muerte, además, tiene su propia etiqueta. Se ordenan honores, se preparan ceremonias, se redactan notas, se calcula cada palabra para que no suene a vacío, porque el vacío es contagioso. Y el Perú, que todavía recuerda el siglo XIX como una sucesión de sobresaltos, no quiere contagiarse otra vez. Calderón asume como presidente interino. Interino, una palabra que ya trae fecha de caducidad. Una palabra que no promete futuro, solo continuidad. Y esa continuidad, en la república aristocrática, es un valor casi sagrado, no porque sea justa para todos, sino porque es rentable para los que mandan y tranquilizadora para los que temen que el país se les desarme entre las manos. En Palacio, el cambio de mando no se parece a una toma, se parece a un trámite solemne. Un hombre entra a un despacho que no es suyo, se sienta en un escritorio que no eligió, mira papeles que no redactó, y, aún así, todo depende de que su mano no tiemble cuando llegue el momento de firmar. La firma y el sello. Otra vez. El interinato de Calderón nace con una paradoja. Tiene la autoridad máxima del Estado, pero no tiene un mandato propio. No llega con un programa votado. No llega con una bancada construida a su medida. No llega con una red de lealtades personales que le deban el ascenso. Llega más bien como un garante de que nadie va a aprovechar el momento para patear el tablero. Y en política, cuando uno llega así, lo primero que descubre es que el poder no es un trono. Es una mesa llena de manos. Manos que empujan, manos que frenan, manos que piden, manos que amenazan sin decirlo. El Congreso está ahí, vigilante, consciente de su propio peso. Los partidos, sobre todo el civilismo, están ahí, cuidando la continuidad de su proyecto. Los ministerios, con sus rutinas y sus pequeñas guerras internas, están ahí, esperando señales. Los grandes intereses económicos, exportadores, banqueros, comerciantes vinculados al puerto, a las aduanas, al crédito, están ahí, atentos a cualquier gesto que huela a incertidumbre. Y las provincias, siempre las provincias, están ahí a través de telegramas y oficios. Conflictos locales, disputas por tierras, quejas, contra autoridades, pedidos de recursos, reclamos que en Lima se leen como ruido, pero que en el interior son vida diaria. Calderón, hombre de leyes, entiende algo que a veces los hombres de espada tardan en aprender. El Estado no se gobierna solo con voluntad, se gobierna con procedimientos, con nombramientos válidos, con presupuestos aprobados, con decretos que no se caigan en tribunales, con órdenes que puedan ejecutarse sin que el funcionario de turno diga no corresponde. Pero el procedimiento en un país real no flota en el aire. Se enfrenta a fricciones, a intereses, a urgencias, a la tentación permanente de saltarse el trámite por esta vez, y ahí está el primer desafío del interino. Gobernar sin que parezca que gobierna para sí. Gobernar sin que lo acusen de aprovechar el luto. Gobernar sin que lo conviertan en un simple sello humano al servicio de otros. Porque el interino puede ser dos cosas, un árbitro o un instrumento, y la diferencia, a veces, está en detalles mínimos. ¿A quién recibe primero? ¿Qué firma primero? ¿Qué demora? ¿Qué consulta? ¿Qué deja pasar? En esos días Lima vive una calma tensa. Los periódicos, que ya son actores políticos, miden el tono. No conviene incendiar, no conviene abrir grietas. Se habla de respeto a la Constitución, de serenidad, de continuidad.
Se repiten palabras que funcionan como tranquilizantes: orden, legalidad, estabilidad, y sin embargo, debajo de esa superficie, el país sigue siendo un país desigual, con tensiones sociales que no desaparecen porque el palacio mantenga las formas. La economía peruana de comienzos del siglo XX depende de exportaciones y de la confianza. Confianza interna y externa. Confianza de que las aduanas seguirán recaudando, de que los contratos se respetarán, de que el crédito no se encarecerá por un susto político. En ese mundo, un interinato puede ser visto como un riesgo, y Calderón tiene que convertirlo en lo contrario, en una garantía de que nada se sale de cauce. Por eso su gobierno se parece más a una administración cuidadosa que a una epopeya. No hay grandes gestos, hay continuidad institucional, hay un esfuerzo deliberado por no abrir frentes, por no provocar al Congreso, por no dar motivos a la oposición para denunciar arbitrariedades, por no permitir que el aparato estatal se convierta en botín de una transición, y, al mismo tiempo, hay una obligación ineludible: el calendario electoral, porque el interinato no es un paréntesis indefinido. Tiene un horizonte claro: elecciones en 1904 y entrega del mando al ganador. El nombre que flota con más fuerza es José Pardo. Civilista, figura con redes, con peso, con trayectoria. La transición, entonces, no solo debe ser legal, debe ser creíble. Debe parecer, y ser, un proceso que no se manipula desde el palacio para favorecer a un grupo de manera descarada, aunque el sistema entero esté construido para que ciertos grupos tengan ventaja. Calderón, que no es el jefe natural de una facción limeña, tiene una posición extraña. Puede ser útil precisamente porque no es el dueño del juego. Su papel es sostener la mesa para que otros jueguen sin volcarla, y eso exige una disciplina casi monástica. Resistir la tentación de dejar huella personal. Resistir la presión de quienes quieren que firme rápido. Resistir el miedo de quienes quieren que no firme nada. La firma y el sello vuelven a ser el centro de todo. Cada decreto que sale del Ejecutivo en esos meses tiene doble lectura. Una lectura administrativa: esto hace falta. Y una lectura política: esto favorece a alguien. Calderón debe moverse en ese filo. En el trato con el Congreso, la clave es el respeto formal. En un régimen donde la élite se reconoce a sí misma en los rituales, sesiones, comisiones, dictámenes, debates, romper el ritual es romper el pacto. Calderón no es un hombre que rompa rituales. Al contrario, los entiende como parte del mecanismo que evita que el conflicto se vuelva violencia. Pero respetar el ritual no significa ausencia de tensión. El Congreso puede presionar por nombramientos, puede exigir explicaciones, puede condicionar apoyos. Y el Ejecutivo, incluso interino, necesita margen para actuar. El equilibrio se logra con conversaciones discretas, con acuerdos tácitos, con esa política de pasillo que rara vez queda en actas, pero que decide el tono del país. En los ministerios la vida sigue con su propia inercia. Hay expedientes que no esperan. Hay obras públicas que se anuncian y se retrasan. Hay reclamos de provincias por caminos, por escuelas, por seguridad. Hay conflictos laborales incipientes en un país que empieza a sentir, lentamente, los efectos de la modernización. Más prensa, más circulación de ideas, más conciencia de desigualdad. La república aristocrática puede parecer un salón cerrado, pero el ruido de la calle se filtra por las rendijas. Y en ese contexto el interino tiene que ser a la vez firme y casi invisible. Firme para que el Estado no se desordene. Invisible para que nadie sienta que está construyendo un poder propio. La muerte de Candamo, además, deja un vacío emocional en el civilismo. Candamo era una figura de consenso dentro de su mundo. Su desaparición obliga a reacomodar lealtades, a acelerar definiciones, a cerrar filas. Y cuando un grupo dominante cierra filas, suele hacerlo con una mezcla de disciplina y ansiedad. Disciplina para mostrar unidad, ansiedad porque sabe que la unidad es frágil. Calderón, desde el palacio, ve pasar esa ansiedad en forma de visitas, de recomendaciones, de sugerencias que suenan a consejo pero pesan como orden. El interino escucha, toma nota, pide informes, consulta y decide con la prudencia del abogado que sabe que un error de forma puede convertirse en un escándalo de fondo, porque el escándalo en esos meses sería letal, no solo para él, para el sistema entero. Un interinato manchado por acusaciones de manipulación electoral o de favoritismo descarado podría abrir la puerta a lo que todos dicen temer: la deslegitimación del orden civil. Y cuando el orden civil se deslegitima, el fantasma del cuartel vuelve a caminar por los pasillos. El ejército, aunque no gobierne directamente en ese momento, existe, está ahí, observa. Y en la historia peruana, el ejército no es un actor neutral.
Es una institución que ha sido árbitro y protagonista demasiadas veces. La república aristocrática quiere mantenerlo en su lugar. Y para eso necesita que la política civil no se convierta en un espectáculo de caos. Calderón, sin ser militar, entiende el peligro. Lo entiende por memoria histórica, por cultura política, por instinto de supervivencia institucional. Su gobierno, entonces, se convierte en una especie de ejercicio de contención. Contener ambiciones, contener rumores, contener conflictos, contener la tentación de convertir cada decisión en una batalla, y sin embargo gobernar prestado no significa no gobernar. Hay decisiones que deben tomarse, hay nombramientos que deben firmarse, hay respuestas que deben enviarse, hay presupuestos que deben ejecutarse. El Estado no puede congelarse 4 meses. La vida cotidiana del palacio, en ese interinato, es la vida de un escritorio que nunca se vacía, carpetas que llegan con cintas, oficios con sellos de provincias, telegramas con frases cortas y urgentes, informes ministeriales que intentan sonar tranquilos aunque describan problemas. Y en el centro, la mano que firma. La firma, en un país de distancias enormes, es una forma de presencia. Un decreto firmado en Lima se convierte en orden en Piura, en Arequipa, en Puno, en Loreto. Pero entre la firma y la ejecución hay un abismo. Prefectos, subprefectos, jueces, policías, autoridades locales, intereses privados. El Perú real no obedece como un reloj. Obedece a medias, obedece tarde, obedece según convenga. Y el interino debe lidiar con esa realidad sin romper la ficción necesaria de que el Estado manda. En esos meses la prioridad política es clara: garantizar el proceso electoral, no solo convocarlo, sino sostenerlo en un clima de relativa calma. La elección debe ocurrir, debe producir un resultado aceptable para el sistema, debe permitir la transferencia del mando sin trauma. Eso implica logística, normas, coordinación con autoridades electorales, vigilancia de conflictos locales que puedan escalar. Implica también un manejo fino de la opinión pública, que en Lima se expresa en periódicos y en tertulias, pero en provincias se expresa en rumores, en reuniones, en tensiones entre gamonales, autoridades y comunidades. Calderón no es un agitador que recorra plazas. Su herramienta es otra: el aparato estatal, la correspondencia, la instrucción. El nombramiento correcto en el lugar correcto para evitar que un conflicto se incendie, la llamada o el oficio a tiempo para recordar que el gobierno está mirando. Y aún así, hay límites. Un interino no puede rehacer el país, no puede resolver la desigualdad estructural, no puede transformar el sistema electoral restringido en una democracia plena, no puede, aunque quisiera, romper la lógica oligárquica de la república aristocrática. Su margen es estrecho, su tiempo es corto, su legitimidad es prestada. Por eso su estilo se vuelve casi una ética: no improvisar, no provocar, no prometer lo que no podrá cumplir, no abrir reformas que no podrá terminar, mantener el barco recto hasta el puerto electoral. En el trato con los partidos, esa ética se traduce en equilibrio. El civilismo quiere continuidad, otros sectores quieren espacio, todos quieren garantías. Calderón debe ofrecer garantías sin convertirse en rehén, debe escuchar sin ceder el timón, debe ser, en apariencia, un hombre sin ambición. Pero un hombre sin ambición, en política, corre el riesgo de que lo empujen como a un mueble. La diferencia está en la dignidad del procedimiento. Calderón se aferra a la Constitución como a un escudo, no como un discurso, sino como una práctica. Esto se hace así. Esto corresponde. Esto no corresponde. En un país donde tantas veces se ha hecho como sea, esa insistencia puede ser una forma de autoridad. Y esa autoridad, curiosamente, no necesita gritos. Se ejerce con calma. Con la calma del jurista que sabe que el papel, cuando está bien hecho, puede resistir presiones, puede resistir incluso a los hombres. Mientras tanto, el luto por Candamo se convierte en un recordatorio constante de la fragilidad. La muerte del presidente no es solo un hecho biográfico, es un mensaje político. Nadie es indispensable, pero el Estado debe parecerlo, debe seguir, debe funcionar, debe mostrar que la República no depende de un cuerpo, sino de un mecanismo. Ese es el ideal. Y Calderón por unos meses es el operador de ese ideal. En la calle la vida sigue. Los tranvías siguen su ruta. El puerto del Callao sigue moviendo mercancías. Los cafés siguen llenos de conversaciones. Pero en cada conversación política hay un subtexto. ¿Aguantará el orden? ¿Serán limpias las elecciones? ¿Habrá sorpresas? ¿Se colará algún conflicto regional? ¿Aparecerá algún militar con ganas de protagonismo? El interino no puede controlar todas esas variables. Puede, eso sí, evitar que el propio Ejecutivo sea el origen del problema. Puede evitar que el Palacio se convierta en un foco de intriga, de favoritismo descarado, de arbitrariedad.
puede mantener la casa en orden. Y mantener la casa en orden, en un país con historia de incendios, es más difícil de lo que suena. Hay algo casi teatral en la figura de Calderón en esos meses. Un hombre que no fue elegido para ser presidente, sentado en el sillón presidencial cuidando que el sillón no se convierta en botín. Un hombre que viene de la sierra, de la cultura del expediente y del juzgado, administrando una capital donde el poder se decide tanto, en el Congreso como en los clubes, tanto en los ministerios como en los directorios. Y, sin embargo, su origen provincial también le da una sensibilidad particular. Sabe que el Perú no es solo Lima, sabe que la estabilidad limeña puede ser una ilusión si en el interior se acumulan resentimientos y conflictos. Por eso los telegramas de provincias no son para él simple ruido. Son señales, son termómetros. En el norte, en el sur, en la sierra, en la selva, el Estado llega con retraso y a veces llega mal. Llega como autoridad que cobra, no como autoridad que protege. Llega como juez que favorece al poderoso. Llega como prefecto que responde a redes locales. Calderón no puede cambiar esa estructura en 4 meses, pero puede intentar que, al menos durante la transición, el Estado no se descomponga más. Su interinato, por eso, se caracteriza por baja conflictividad visible. No porque el país sea un remanso, sino porque el gobierno evita convertir tensiones en crisis, evita decisiones explosivas, evita provocaciones. Evita, sobre todo, la tentación de usar el poder interino para construir un proyecto personal, y esa renuncia a la ambición, real o percibida, es su mayor capital político. También su condena histórica, porque el país recuerda al que se impone, al que pelea, al que cae, no al que administra. A medida que avanzan los meses, el calendario electoral se vuelve el verdadero reloj del palacio. Cada semana que pasa acerca el momento en que Calderón deberá hacer lo que, en el fondo, define su papel. Entregar el mando, entregar el sello, entregar la firma. Pero antes de entregar hay que atravesar el proceso sin que se rompa la cuerda. Hay que sostener la legitimidad suficiente para que el ganador, José Pardo, asuma sin que su presidencia nazca con una sombra de ilegitimidad por culpa de un interinato torpe. Calderón, entonces, se convierte en un presidente que gobierna mirando el borde del papel, como quien firma sabiendo que la tinta no es solo tinta, es continuidad, es confianza. Es la idea, tan frágil y tan necesaria, de que el Perú puede cambiar de manos, sin cambiar de régimen, sin cambiar de reglas, sin cambiar de paz. Y en esa Lima húmeda, de balcones oscuros y tranvías chirriantes, el país se sostiene, día tras día, con lo que parece menos heroico y más decisivo, un escritorio, un celdo, una firma. Llega septiembre y Lima empieza a cambiar de piel sin hacer ruido. La garúa sigue ahí, terca, pegada a los faroles y a los aleros, pero el aire ya no es el mismo de mayo. Hay una claridad distinta, como si la ciudad, cansada de la humedad, ensayara un respiro. En los portales, los zapatos golpean las losas con prisa contenida. En los cafés, el murmullo se vuelve más político. En las redacciones, las rotativas parecen girar con un nervio extra, porque septiembre no es un mes cualquiera cuando el poder está prestado. Septiembre es la fecha escrita en el margen del expediente. En Palacio el escritorio sigue siendo el centro del universo. No el sillón, no el balcón, el escritorio. Madera gastada, papeles apilados, carpetas con cintas, tinta que se seca si uno duda demasiado. La firma y el sello, la firma y el sello. Y alrededor, una coreografía de funcionarios que entran y salen con esa mezcla de respeto y cálculo que solo se ve cuando el jefe es transitorio. Lo tratan como presidente, pero lo miran como puente. Serapio Calderón ha llegado hasta aquí sin el combustible habitual de la política peruana del siglo XIX. Sin montoneras, sin pronunciamientos, sin un batallón que le deba el ascenso. Ha llegado por la línea constitucional, por el mecanismo frío de la sucesión, y ahora, cuando el país se acerca al momento de elegir y de traspasar, esa misma frialdad se vuelve su escudo y su condena, porque el Perú, incluso en la república aristocrática, sigue siendo un país que se enamora del gesto, del drama, del hombre que rompe la puerta. Calderón no rompe puertas, las cierra con llave y deja constancia en acta. La elección de 1904 no cae del cielo. Viene cargada de antecedentes, de pactos, de nombres que pesan más que los cargos. El civilismo, columna vertebral del régimen, necesita que el relevo sea ordenado, que el Estado no se sacuda, que el crédito no tiemble, que el puerto siga funcionando como reloj. José Pardo aparece como figura natural de continuidad. Civilista, con redes, con apellido, con experiencia,
con esa mezcla de modernidad y control social que define a la élite limeña de la época. Y, sin embargo, incluso cuando el resultado parece cantado en los salones, el proceso debe caminar por la calle sin tropezar. Debe parecer república, no reparto. Ahí está el detalle que vuelve incómodo el papel de Calderón. Si se mueve demasiado, lo acusarán de intervenir. Si no se mueve nada, lo acusarán de dejar que otros intervengan. En un sistema donde la neutralidad absoluta es casi una ficción, la neutralidad relativa se construye con gestos pequeños. Un nombramiento, que no se firma a última hora. Una autoridad local que se cambia antes de que el conflicto estalle. Una instrucción enviada con tono seco, sin adjetivos, para que se cumpla el procedimiento. El jurista gobierna como litiga, cuidando la forma para que el fondo no se derrumbe. En esos días el país se siente largo. Lima decide, pero el Perú se ejecuta en provincias, y las provincias tienen su propia temperatura. En la costa norte, el mundo del azúcar y del algodón, con haciendas que son casi pequeños estados, con trabajadores que empiezan a conocer la palabra huelga, aunque todavía no sea un trueno nacional. En la sierra, el peso del gamonalismo, la justicia lenta, la tierra disputada, la autoridad que llega con uniforme y se va con favores. En el sur, el Cusco que mira a Lima con una mezcla de orgullo herido y resignación práctica. En la selva, un estado que es más mapa que presencia. Y en todas partes, la elección como excusa para ajustar cuentas locales. El alcalde contra el prefecto, el juez contra el hacendado, el cura contra el maestro, el comerciante contra el competidor. La política nacional se vuelve, en el interior, política de esquina. Calderón lo sabe porque viene de ahí. No es un limeño que imagina provincias como un paisaje. Es un cusqueño que ha respirado el polvo de los expedientes en juzgados, donde el papel es la única defensa contra el abuso, cuando funciona. Por eso cuando llegan telegramas con denuncias, con quejas, con pedidos de intervención, no los lee como ruido, los lee como síntomas. Y un presidente interino, si quiere llegar vivo al día del traspaso, debe ser médico más que guerrero. Bajar la fiebre, no operar a corazón abierto. La campaña electoral, en la Lima de 1904, no es una fiesta democrática en el sentido moderno. Es un proceso controlado por notables, por clubes, por periódicos que no solo informan, alinean. La opinión pública existe, sí, pero está filtrada por alfabetización, por acceso, por clase. La república aristocrática no es un apodo casual, es una descripción de quienes se sientan a la mesa y quienes sirven el café. Y aún así, incluso dentro de ese marco restringido, hay competencia, hay resentimientos, hay oposiciones que buscan grietas. El gobierno interino no puede regalarles una grieta. Por eso el tono del Ejecutivo se vuelve casi monástico. Calderón evita el discurso grandilocuente, evita la promesa, evita el anuncio que suene a campaña. Su poder está en la continuidad administrativa. Que las aduanas recauden, que los ministerios funcionen, que el Congreso no se convierta en ring, que el ejército permanezca en su lugar, mirando desde lejos, sin sentir que la política civil le está pidiendo que vuelva a arbitrar. El ejército, siempre el ejército. En el Perú la sombra del cuartel no desaparece porque la élite civil lo desee. Se retira cuando la política civil no le da excusas. Y una transición mal manejada es la mejor excusa. Calderón, que no tiene uniforme ni ambición de caudillo, entiende que su mayor aporte al país puede ser precisamente ese. No provocar el regreso del viejo reflejo nacional, el de resolver con sable lo que no se resuelve con acta. Mientras tanto el reloj avanza, los días se acortan, las sesiones, las reuniones, las visitas se acumulan. En Palacio, el interino recibe a ministros, a parlamentarios, a emisarios de intereses económicos que hablan de estabilidad como quien habla de su propio balance. Recibe también a hombres que no piden nada explícito, pero dejan caer frases. Sería conveniente, sería prudente, sería mejor. En política el condicional es una forma de presión. Calderón responde con el lenguaje que domina, el de la norma. No se trata de valentía teatral, se trata de insistencia. ¿Corresponde? ¿No corresponde? Se verá en consejo. Pase a informe. Palabras que parecen pequeñas, pero que, repetidas con firmeza, construyen una pared. Y esa pared es lo único que separa al interino de convertirse en un simple sello humano. La elección se realiza. El país, con sus limitaciones, con su sistema de participación restringida, con su maquinaria de notables, produce el resultado esperado. José Pardo se encamina a la presidencia. No es un relámpago, es una continuidad. Y sin embargo, incluso lo esperado necesita ceremonia. Porque el poder, para ser aceptado, debe representarse, debe vestirse.
Debe caminar por el protocolo como por una alfombra que oculta las costuras. En los días previos al traspaso, Lima se llena de señales. Los periódicos ajustan titulares. Los clubes comentan nombres de gabinetes futuros. Los funcionarios de carrera, esos que sobreviven a los gobiernos, empiezan a adivinar qué jefes se quedarán y cuáles serán reemplazados. En los ministerios, los expedientes se ordenan con una pulcritud especial. Nadie quiere dejar un caos al que llega, pero tampoco quiere dejar un orden que lo haga prescindible. La burocracia también tiene instinto. Calderón en ese clima se vuelve más silencioso, no porque se apague, sino porque su papel se estrecha. Ya no se trata de sostener el Estado en medio del luto por Candamo. Ahora se trata de entregar el Estado sin que parezca que se entrega un botín. Y entregar en política es un acto raro, casi antinatural. El poder suele aferrarse, el poder suele inventar excusas, el poder suele decir todavía no. Calderón no dice todavía no. Calderón dice hasta aquí. El 24 de septiembre de 1904 llega con una solemnidad que no necesita gritos. Hay uniformes, sí, hay autoridades. Hay el brillo de los botones y el peso de las bandas. Hay discursos medidos, frases que hablan de la patria, de la Constitución, del porvenir. Pero lo decisivo ocurre, como siempre en su vida pública, en el punto exacto donde la tinta toca el papel, la firma y el sello. La transferencia del mando no es un gesto romántico, es un acto jurídico. Y Calderón, jurista, entiende que ahí está la verdadera escena. Entrega el mando a José Pardo. Y con ese acto, que en otros países podría ser rutina, en el Perú tiene un valor particular. Demuestra que el mecanismo funciona, que la muerte de un presidente no abre necesariamente una guerra, que un interino puede ser interino de verdad, que el Estado puede pasar de mano en mano sin que se rompa la mesa. Y entonces ocurre lo más extraño. El hombre que fue presidente deja de serlo y el país sigue con una naturalidad que paradójicamente es su mayor triunfo. Porque cuando un gobernante es recordado por el estruendo, es porque algo se quebró. Cuando un gobernante es olvidado por la calma, es porque nada se quebró. Calderón queda atrapado en esa lógica cruel de la memoria. Su mérito fue no dejar cicatrices visibles. Después del traspaso, el palacio vuelve a ser ajeno. El escritorio, que durante meses fue su campo de batalla, vuelve a pertenecer a otro. La firma y el sello cambian de mano. Y Calderón, que nunca pareció cómodo en el traje de presidente, se retira con una discreción casi antigua, como si el poder hubiera sido una comisión temporal, un encargo que se cumple y se devuelve. No desaparece del mundo público como un ermitaño, pero tampoco se convierte en figura nacional permanente. Su centro de gravedad sigue estando lejos de Lima, en el Cusco, en esa vida de provincia donde el prestigio se construye con años, con reputación, con la idea de ser hombre serio, vuelve a su condición natural. Jurista, notabilidad regional, referencia de orden. En un país donde la capital absorbe la historia, los hombres que regresan a la provincia suelen volverse sombras en el relato nacional, y Calderón, además, no deja una obra monumental que obligue a recordarlo. No inaugura una era, no funda un partido, no encabeza una revolución. Administra, sostiene, entrega. La República aristocrática continúa su curso con José Pardo, con su agenda de modernización controlada, con su énfasis en educación y administración, con su estilo civilista que busca parecer moderno sin dejar de ser oligárquico. Y en ese relato Calderón queda como una bisagra. Una bisagra no se mira, se usa, solo se nota cuando falla. Y la bisagra en 1904 no falla. La vida de Calderón, vista desde lejos, tiene esa textura de biografía que no se presta al mito fácil. Nace en Paucartambo, en el Cusco, en 1843, en un Perú que todavía está aprendiendo a ser república. Se forma en el mundo del derecho, donde la palabra escrita pretende domar la arbitrariedad. Hace carrera en su región, en un país donde la distancia entre Lima y el interior es más que geográfica. Es cultural, económica, simbólica, y de pronto, por una combinación de elecciones, cargos y sucesión constitucional, se encuentra en el centro del Estado. No por conquista, por procedimiento. Esa es la paradoja que lo define. En un continente acostumbrado a presidentes que llegan con espada o con tribuna, Calderón llega con expediente. Y cuando tiene la oportunidad, porque la oportunidad existe, siempre existe, de estirar el tiempo, de buscar un mandato propio, de convertir el interinato en plataforma, no lo hace, no se lanza, no se reinventa, no se vende como salvador, cumple el trámite histórico y se retira. ¿Fue virtud personal? ¿Fue cálculo? ¿Fue conciencia de límites? Probablemente un poco de todo. Un abogado sabe medir riesgos, sabe que el poder sin base es un piso resbaladizo,
Sabe que la élite limeña tolera al interino mientras sea útil, pero no necesariamente lo adoptará como líder. Sabe que el país, con su memoria de guerras civiles y golpes, puede castigar al que se equivoca en el momento equivocado. Y sabe también que hay una forma de autoridad que no necesita perpetuarse. La autoridad de hacer lo correcto según la norma, aunque nadie aplauda. Con los años, su figura se va quedando en los márgenes de la gran narrativa nacional. Los manuales prefieren a los grandes nombres, a los que encarnan proyectos largos, a los que dejan reformas visibles o conflictos memorables. Calderón no ofrece eso. Ofrece una transición, y las transiciones cuando salen bien se vuelven invisibles. Son como el trabajo del electricista. Solo se recuerda cuando la luz se apaga. Muere en Cusco en 1922, lejos del ruido de Palacio, en un Perú que ya no es el de 1904. El país ha cambiado y seguirá cambiando. Nuevas tensiones sociales, nuevas formas de política, nuevas demandas. La república aristocrática, que parecía sólida, también tendrá su desgaste, sus crisis, sus límites. Y, sin embargo, aquel breve interinato queda como una escena mínima pero reveladora. Un Estado que, por unos meses, se sostuvo no en el carisma ni en la fuerza, sino en el respeto al procedimiento, la firma y el sello. Esa imagen vuelve una última vez, como un eco, porque al final Serapio Calderón no fue el presidente que quiso transformar el Perú a su imagen. Fue el presidente que evitó que el Perú se desordenara en un momento en que el desorden era una tentación histórica, y quizá por eso, precisamente por haber hecho del poder un acto de administración y no de vanidad, su nombre se desliza entre las páginas sin quedarse pegado. Un hombre de leyes en un país de sobresaltos, un cusqueño en un sistema limeño, un presidente sin caudillismo, un interino que entendió que gobernar a veces consiste en no romper nada, y en saber cuándo levantarse del escritorio, dejar la pluma y devolver el sello.